Тренируем аудирование. Сначала слушаем рассказ на испанском, потом с переводом, потом еще раз на испанском. Приступим. Por la tarde el apartamento está tranquilo. Mi esposo y mi hijo están arreglando algo en el cuarto. Hablan en voz baja, pero yo escucho su conversación. El papá explica a su hijo las reglas de seguridad. Habla con calma y de forma clara. Primero habla sobre la electricidad. Dice que no se deben tocar los cables pelados. Es muy peligroso. Después explica cómo trabajar con las herramientas. Hay que tener cuidado con el martillo y la sierra. No hay que poner los dedos muy cerca, porque uno puede lastimarse. Luego el papá habla sobre las personas desconocidas. Explica que no se debe hablar con ellas en la calle y no se debe ir a ningún lugar con ellas. Si alguien llama o ofrece algo, hay que decir no y llamar a los adultos. Después hablan de otros lugares peligrosos. El papá dice que no se debe jugar en una obra de construcción. Tampoco hay que entrar en los sótanos. También hablan de los perros callejeros. El papá explica que no hay que molestarlos y que es mejor pasar tranquilamente. El hijo escucha con atención. Luego piensa un poco y pregunta: «Papá, ¿cuál es la regla más importante? La más importante de todas». El papá hace una pequeña pausa y responde seriamente: «La regla más importante es no molestar a mamá por la mañana hasta que tome su café». Теперь слушаем с переводом. Por la tarde el apartamento está tranquilo. Mi esposo y mi hijo están arreglando algo en el cuarto. Вечером в квартире тихо. Мой муж и мой сын что-то ремонтируют в комнате. Por la tarde el apartamento está tranquilo. Mi esposo y mi hijo están arreglando algo en el cuarto. Hablan en voz baja, pero yo escucho su conversación. El papá explica a su hijo las reglas de seguridad. Они говорят тихо, но я слышу их разговор. Папа объясняет сыну правила безопасности. Hablan en voz baja, pero yo escucho su conversación. El papá explica a su hijo las reglas de seguridad. Habla con calma y de forma clara. Primero habla sobre la electricidad. Он говорит спокойно и понятно. Сначала он говорит про электричество. Habla con calma y de forma clara. Primero habla sobre la electricidad. Dice que no se deben tocar los cables pelados. Es muy peligroso. Он говорит, что нельзя трогать оголенные провода. Это очень опасно. Dice que no se deben tocar los cables pelados. Es muy peligroso. Después explica cómo trabajar con las herramientas. Hay que tener cuidado con el martillo y la sierra. Потом он объясняет, как работать с инструментами. Нужно быть осторожным с молотком и ножовкой. Después explica cómo trabajar con las herramientas. Hay que tener cuidado con el martillo y la sierra. No hay que poner los dedos muy cerca, porque uno puede lastimarse. Нельзя держать пальцы слишком близко, потому что можно пораниться. No hay que poner los dedos muy cerca, porque uno puede lastimarse. Luego el papá habla sobre las personas desconocidas. Explica que no se debe hablar con ellas en la calle y no se debe ir a ningún lugar con ellas.
Потом папа говорит про незнакомых людей. Он объясняет, что с ними нельзя разговаривать на улице и нельзя никуда с ними идти. Luego el papá habla sobre las personas desconocidas. Explica que no se debe hablar con ellas en la calle y no se debe ir a ningún lugar con ellas. Si alguien llama o ofrece algo, hay que decir no y llamar a los adultos. Если кто-то зовет или что-то предлагает, нужно сказать «нет» и позвать взрослых. Si alguien llama o ofrece algo, hay que decir no y llamar a los adultos. Después hablan de otros lugares peligrosos. После этого они говорят о других опасных местах. Después hablan de otros lugares peligrosos. El papá dice que no se debe jugar en una obra de construcción. Tampoco hay que entrar en los sótanos. Папа говорит, что нельзя играть на стройке. Также нельзя заходить в подвалы. El papá dice que no se debe jugar en una obra de construcción. Tampoco hay que entrar en los sótanos. También hablan de los perros callejeros. El papá explica que no hay que molestarlos y que es mejor pasar tranquilamente. Они также говорят о бродячих собаках. Папа объясняет, что собак нельзя дразнить и что лучше спокойно пройти мимо. También hablan de los perros callejeros. El papá explica que no hay que molestarlos y que es mejor pasar tranquilamente. El hijo escucha con atención. Luego piensa un poco y pregunta. Сын внимательно слушает. Потом он немного думает и спрашивает. El hijo escucha con atención. Luego piensa un poco y pregunta. Papá, ¿cuál es la regla más importante? La más importante de todas. «Папа, какое самое важное правило? Самое важное из всех?» Papá, ¿cuál es la regla más importante? La más importante de todas. El papá hace una pequeña pausa y responde seriamente. Папа делает небольшую паузу и серьезно отвечает. El papá hace una pequeña pausa y responde seriamente. La regla más importante es no molestar a mamá por la mañana hasta que tome su café. Самое важное правило — не беспокоить маму утром, пока она не выпьет свой кофе. La regla más importante es no molestar a mamá por la mañana hasta que tome su café. Закрепляем, слушаем еще раз на испанском. И спасибо за ваш лайк. Por la tarde el apartamento está tranquilo. Mi esposo y mi hijo están arreglando algo en el cuarto. Hablan en voz baja, pero yo escucho su conversación. El papá explica a su hijo las reglas de seguridad. Habla con calma y de forma clara. Primero habla sobre la electricidad. Dice que no se deben tocar los cables pelados. Es muy peligroso. Después explica cómo trabajar con las herramientas. Hay que tener cuidado con el martillo y la sierra. No hay que poner los dedos muy cerca, porque uno puede lastimarse. Luego el papá habla sobre las personas desconocidas. Explica que no se debe hablar con ellas en la calle y no se debe ir a ningún lugar con ellas. Si alguien llama o ofrece algo, hay que decir no y llamar a los adultos. Después hablan de otros lugares peligrosos. El papá dice que no se debe jugar en una obra de construcción. Tampoco hay que entrar en los sótanos. También hablan de los perros callejeros. El papá explica que no hay que molestarlos y que es mejor pasar tranquilamente.
El hijo escucha con atención, luego piensa un poco y pregunta: Papá, ¿cuál es la regla más importante? La más importante de todas. El papá hace una pequeña pausa y responde seriamente: La regla más importante es no molestar a mamá por la mañana hasta que tome su café. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.